Bueno, hola a todos una vez más y vamos a orar para comenzar este estudio de hoy. ¿Les parece? Amén. Bueno, gracias, te damos Señor nuevamente por este hermoso día que nos toca. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocerte, de escuchar, Señor, lo que tenés para enseñarnos. Señor, otros en la historia de la iglesia no han tenido la oportunidad de leer las escrituras como la tenemos nosotros y realmente queremos darle importancia y queremos poner tu palabra en primer lugar en nuestras vidas y queremos realmente poder ser enseñados y ministrados a través del estudio de tu palabra, del estudio de lo que has hablado y has revelado al mundo. Quiero pedirte por cada uno de nosotros que nos enseñes, nos ayudes a crecer, nos hagas entender tu voluntad, Señor, pero verdaderamente que transforme nuestras vidas para que cada día seamos más como ti. Gracias, Señor, por todo. Bendigo a mis hermanos que hoy están presentes para escuchar esta enseñanza. Señor, y aquellos también que están por sumarse eh, para que puedan ser bendecidos, Señor, con todo lo que compartamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, seguimos estudiando entonces el libro de Primera de Juan, que, bueno, es una carta pequeña, pero como verán, venimos estudiándola lentamente, no estamos tratando de hacer un estudio rápido como hicimos con Romanos, por ejemplo, que en Romanos em, fuimos viendo de a capítulos casi o pasajes grandes y fuimos recorriendo, hicimos como una especie de pantallazo de la enseñanza de Romanos. Con Primera de Juan estamos haciendo algo diferente, estamos haciendo un estudio un poco más, más detenido y más profundo, tratando de entender cada palabra, cada enseñanza, cada cosa que Juan está diciendo. Entonces, bueno, queremos hacer esto con este pasaje. Por un lado, creo que es importante porque de esta forma también aprendemos la importancia de cada palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos una carta como Romanos, que como lo hicimos antes, lo que hacemos es tener una visión panorámica de lo que estamos estudiando. Pero como estamos haciendo ahora, lo que estamos haciendo es tratar de sacarle todos los detalles, exprimir la palabra y tratar de aprender lo máximo posible de cada cosa. Y eso es bueno también. Ambos mecanismos son buenos, son quizá para diferentes objetivos, pero es bueno cuando nosotros podemos estudiar un pasaje o una carta en este caso bien en detalle porque realmente nos enseña y nos ayuda a darnos cuenta de la riqueza y de la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que también lo estamos haciendo así, de ir paso a paso y palabra por palabra y versículo por versículo, para que realmente podamos valorar la palabra de Dios en toda su profundidad. Así que bueno, eso era a modo de introducción. Bien, ahora el pasaje que vamos a ver hoy es bastante importante. Y si bien parece que son cuestiones que parecen conocidas, pero en realidad hay, no solamente que hay debate, sino que realmente tiene grandes implicaciones prácticas. Y por eso quisiera que realmente podamos abrir nuestro corazón para poderlo entender. Y como veníamos hablando desde el principio de la primera carta de Juan, estuvimos viendo que primero Juan vio o tuvo la capacidad de ver a Dios manifestado en Jesucristo y pudo darse cuenta de su santidad, pudo darse cuenta de, de su corazón, pudo ver el poder de Jesucristo, pudo ver cómo era Él actuando en cada cosa, y eso a Juan lo impactó tanto que él dice algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, lo que veíamos hace 2 semanas, decíamos de que Dios era luz y que no hay tinieblas en Él. Y esto era importante porque al ver que Dios es luz, entonces, él lo está transmitiendo de una forma mucho más completa de lo que a veces nosotros pensamos. Él está diciendo, realmente Dios es sabiduría, es santidad, lo vio manifestado en Jesucristo y reconoce por su propia experiencia de que no hay tinieblas en Dios. Entonces, Juan está siendo impactado por esta palabra, ¿no? O fue impactado por todo lo que aprendió de Jesucristo. Entonces nos está transmitiendo lo que nos está transmitiendo con un nivel alto de importancia. Entonces, ese es el contexto textual del pasaje que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver del versículo 7 en adelante.
Mejor dicho, quizás más del 8, ¿no? Porque el 7 ya lo vimos el otro día, vamos a ver el 8, el 9 y el 10, pero ese es el contexto del pasaje que nosotros estamos estudiando. Entonces, este pasaje apunta a responder algunas preguntas. Por un lado, lo que trata de responder es cómo actúa el creyente frente al pecado. Básicamente esa es la idea. Fíjense de que, vamos a leer el pasaje, dice así, vamos a leer desde el 5, dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay tiniebla, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra está en nosotros. Entonces, hace 2 semanas veíamos que el creyente no puede andar en tinieblas, sino que el creyente tiene que andar en luz. El creyente tiene que andar en luz, ¿por qué? Porque Dios anda en luz, ¿sí? Y la luz de Dios en este aspecto está hablando fundamentalmente de su santidad, está hablando de que en Dios no hay ningún tipo de mancha ética ni nada por el estilo, que todo lo que hace Dios es realmente bueno. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como Él las hace. Nosotros tenemos que andar en luz también. Entonces, el punto es que no puede haber un cristiano que ande en tinieblas. Si una persona anda cotidianamente en tinieblas y vive en tinieblas y le gustan las tinieblas y no quiere salir de ahí, eso es una evidencia clara que en realidad no cree en Dios ni tiene comunión con Dios. Si tiene comunión con Dios, entonces tiene que tener un deseo de no andar más en tinieblas. Entonces, teniendo en claro esto, Juan entonces sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, saben que hace un tiempo atrás, más o menos un año atrás, escuché de un pseudo pastor, vamos a decir, que fue a Argentina a una especie de conferencia, y una de las cosas que enseña este pseudo pastor, o por lo menos enseñaba en ese momento, es de que él ya había alcanzado un nivel de santidad en donde ya no tenía pecado. Y esto no puede ser así. La palabra de Dios enseña, en este versículo 8 de 1 de Juan, que si decimos que no tenemos pecado, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, no puede haber una persona que ya no tenga pecado. Esto es lo que está diciendo. No puede haber una persona que ya no tenga pecado. Entonces, nosotros sabemos que la persona, una vez que cree en Jesucristo, su vida es transformada, ha pasado de muerte a vida. Su vida ha sido transformada. Antes era esclavo del pecado, ahora ya no es más esclavo del pecado, ahora la persona es hijo de Dios. Pero cuando nosotros creemos, somos libertados de la esclavitud del pecado, pero no somos libertados de la influencia del pecado. El pecado sigue influenciando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pecado muere en nuestra propia carne. Entonces, cuando nosotros somos transformados, de todas maneras nosotros tenemos que seguir luchando todo el tiempo con los pecados. La diferencia es que antes éramos esclavos y ahora no somos más esclavos, sino que somos libres para decidir si pecamos o no pecamos. Somos libres. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Pero seguimos teniendo pecado. Entonces, es importante, si ustedes, por ejemplo, escuchan a algún pastor o alguien que dice que ya no peca porque ya llegó a un nivel de santidad o un nivel espiritual en donde ya no peca, la realidad es que esa persona se miente a sí mismo y le miente a toda la gente. ¿Sí? Y lo tenemos que tener bien en claro. El cristiano, aunque ya no vive en tinieblas, como decíamos hace 2 semanas atrás,
Ya no andamos en tinieblas, ¿sí? Porque si andamos en tinieblas, en realidad estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Ya no andamos en tinieblas. Pero aunque no anda en tinieblas, eso no quiere decir de que ya no tenga ningún tipo de pecado. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, son dos, ¿cómo decir?, advertencias para que nosotros entendamos qué es un hijo de Dios y qué no es un hijo de Dios. Una persona que anda en tinieblas y que vive en tinieblas y que ese es su estilo de vida, no es hijo de Dios, no es creyente por más que diga ser creyente. Ahora, una persona que dice que no tiene pecado, tampoco es creyente, se miente a sí mismo. Fíjense que acá utiliza una palabra o una frase bastante específica. Dice, la verdad no está en nosotros. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon, por ejemplo, decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Entonces, esta expresión tiene esa fuerza de decir, si la verdad no está en nosotros, lo que está implicando es que Cristo no está en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, la persona no es creyente. ¿Vieron? Yo escuché muchas veces pastores, por ejemplo, que dicen, hay 2 clases de personas en el mundo, o hay 3 clases de personas, o 5 clases de personas, o lo que sea, y entonces te nombran. La primera clase es esta, la segunda clase es esta, la tercera clase es esta, ¿no? Y te nombran 3 o 4 personas. Pero la Biblia enseña que hay 2 clases de personas, y solo 2 clases de personas. Están las personas que creen en Dios y las personas que no creen en Dios. Punto, se acabó, no hay más clases de personas. Bueno, por supuesto, hombres, mujeres, hay un montón de otras clasificaciones, pero para lo que respecta a la vida, a la santidad, lo que respecta a la salvación, lo que respecta a lo importante de la vida cristiana, hay solo 2 clases de personas. Están los incrédulos y los creyentes. Punto, no hay más variante. Ahora, el incrédulo, ¿cómo vive? El incrédulo vive en tinieblas. El creyente, ¿cómo vive? El creyente vive en luz. Eso es lo que veíamos la clase anterior. El incrédulo puede creer de que no tiene pecado. En cambio, el creyente reconoce que tiene pecado. No puede creer de que no tiene pecado. Reconoce que tiene pecado. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, un pasaje. Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Vamos a leerlo un momentito. Vamos a leer lo que dice. Dice así, Lucas 18, 9. Dice que Jesús refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es importante esto. Ahí vemos 2 clases de personas. Vemos la primera clase de persona, que es que el que confía en sí mismo, y desprecia a los demás por eso, está diciendo, yo soy perfecto y los demás no sirven. Confía en sí mismo como justo y desprecian a los demás. ¿Y qué hace el que confía el que confía en sí mismo? Dice, no soy como los demás, yo no soy estafador, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no soy recaudador de impuestos, yo no soy un pecador, yo soy libre, yo soy santo, dice. Pero fíjense lo interesante es, de que que confiaba en sí mismo y que se creía que no tenía pecado, le da gracias a Dios por eso. Qué irónico. Pero ¿cuál es la visión de Dios? La visión de Dios es que este es un pecador
que encima es un mentiroso y que lo trata de mentiroso a Dios. A Dios no le agrada para nada este tipo de oración. Sin embargo, este hombre, este fariseo, estaba orando a Dios y diciéndole a Dios gracias porque yo soy santo. Qué irónico, ¿no? Ahora, el recaudador de impuestos, puesto de pie, a cierta distancia. ¿Distancia por qué? Porque tenía vergüenza de sí mismo. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que hacía, miraba al piso seguramente, en actitud de vergüenza. Y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí porque soy un pecador. O sea, perdóname, no me mates, Señor, en tu justicia. Algo que podrías hacer. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, Dios, tenés derecho a matarme si quieres. Por favor, no lo hagas. Sé misericordioso conmigo. Tené piedad de mí, aunque tengas derecho a matarme. Entonces Jesús dice, este último descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces, volviendo a primera de Juan, esta es la perspectiva. Es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si nos creemos tan santos, entonces somos pecadores y Dios no está en nosotros, ni estamos perdonados de nuestro pecado. Ni siquiera estamos perdonados de nuestros pecados. Si nos creemos tan santos, es porque no estamos perdonados de nuestros pecados. Esto es lo que está diciendo Juan. Entonces es fuerte, es importante lo que está diciendo, no es una cosa menor, ¿sí? Ahora continúa diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, dice si confesamos nuestros pecados. Y es importante esto, porque confesar nuestros pecados requiere primero y principal un reconocimiento de nuestros pecados. Está diciendo, primero y principal necesitamos entender de que somos pecadores y reconocer de que somos pecadores, de que es mi falta, de que yo estoy en falta para con Dios. Tengo que reconocer mi pecado. Es importante. Si yo no reconozco que soy pecador, si no reconozco que yo fallo, si no reconozco de que estoy en falta delante de Dios, entonces no voy a poder ni siquiera pedir por piedad de Dios. Voy a ir a Dios diciéndole, Señor, gracias porque yo no soy pecador. Pero no, Juan está diciendo que primero tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora, esto de confesar nuestro pecado, entonces, tiene al menos dos aspectos. Por un lado, vemos, como dice en Hechos 3:19, fíjense lo que dice. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este tema de arrepentirse y convertirse? Significa, primero y principal, no solamente que reconozco mi falta, sino que tengo pena por mi falta, sino que además implica que tomo acciones concretas para dejar atrás mi pecado y caminar en una vida nueva. Tomo acciones concretas, no estoy esperando simplemente que venga Dios con una varita mágica y cambie mi vida de tal forma que yo ya no peque. Porque ese es el punto. Aquel que dice, como el pastor que yo decía antes, que dice, yo ya no tengo pecado, es porque cree de que Dios vino con una varita mágica y lo transformó y ya no tiene pecado, y si se equivoca es culpa de otro, no sé. Pero está pensando de que lo tenemos que hacer a Dios responsable por el hecho de que nosotros dejemos de pecar. Y eso no es así. Dios hace una obra en nosotros y Dios es el que nos ayuda a no pecar, pero nosotros tenemos que hacer esa obra que Dios está haciendo en nosotros y voluntariamente hacer todo el esfuerzo posible para dejar atrás nuestro pecado. Si yo no estoy intentando dejar atrás mi pecado, entonces en realidad estoy dando evidencia que Dios no está haciendo ninguna obra en mi vida. Entonces, no podemos hacerlo a Dios responsable. Yo me tengo que hacer responsable de cambiar, ¿sí? De arrepentirme, de reconocer mi falta, ¿sí? Y de querer cambiar y de hacer todo lo posible para cambiar, ¿sí? Ahora, tiene la segunda parte. No es solamente, fíjense, volvemos a Juan 1:9, ¿no? No es solamente, aquí lo que está diciendo es si confesamos nuestros pecados, pero el hecho de confesar nuestros pecados implica de que me tengo que arrepentir y que tengo que cambiar.
pero además tiene otro aspecto, tiene el aspecto de confesar. Y este aspecto de confesar, esta palabra de confesar, tiene básicamente una idea principal. La idea principal es que yo creo y digo lo mismo que Dios dice con respecto a mi propio pecado. O sea, si Dios dice, ese pecado es grave, yo tengo que decir, ese pecado es grave. Ahora, si yo lo trato de minimizar, si yo lo trato de dibujar, de cambiar o lo que sea, entonces estoy negando lo que Dios dice y entonces lo que estoy haciendo es haciéndolo a Dios mentiroso. Entonces, confesar tiene la idea primera y principal de reconocer y de creer en mi mente y en mi corazón lo mismo acerca de mi pecado que lo que Dios cree de mi pecado. Entonces, tiene esta idea de la palabra original es homologueo, es estar de acuerdo con Dios, ¿sí? Entonces, confesar mi pecado significa, primero y principal, estar de acuerdo con Dios, que mi pecado está mal y que mi pecado desagrada a Dios y que tengo que cambiar. Entonces, requiere primero y principal estar en ese acuerdo con Dios. Pero además de eso, implica de que nosotros tenemos que ir delante de Dios en oración y pedir perdón por nuestro pecado y decirle a Dios, Señor, perdóname por este pecado, ¿sí? Y hacer una confesión voluntaria de nuestro pecado. Entonces, es importante, no es simplemente decir, bueno, ok, sí, pequé, ok, ya fue, la próxima vez va a ser mejor. No, no es solamente ya fue, la próxima vez va a ser mejor, es reconocer mi pecado y confesarlo delante de Dios. Ahora, no solamente delante de Dios, también en algunos casos delante de los hombres. Vamos a ver un ejemplo que me parece súper importante. Vamos a ver por lo menos dos ejemplos. Por un lado, segunda de Samuel, creo que hablábamos algo de esto hace 2 semanas atrás, y decíamos con respecto al pecado de David, cuando él tuvo relaciones con Betsabé. Entonces, después viene el profeta Natán, y fíjense lo que le dice el profeta Natán, después de haberlo ¿cómo decir?, de haberlo acusado formalmente, fíjense lo que dice, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel. ¿Esto qué cosa? El castigo que iba a venir, delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Entonces, fíjense esto, primero y principal de que David pecó, ¿dónde? En secreto, que es donde generalmente pecamos. Generalmente no pecamos abiertamente. Bueno, sí, a veces sí, pero en general el pecado está en general en secreto, ¿sí? Está en las tinieblas, como hablábamos antes y hablábamos hace 2 semanas. El pecado generalmente está en las tinieblas, ¿sí? Está en lo oculto. Pero entonces el profeta lo que le dice es que Dios va a sacar ese pecado que estuvo en secreto y lo va a llevar ¿a dónde? A plena luz del sol. O sea, va a hacer que sea visible, que sea evidente para todo el mundo el pecado de David. Pero fíjense cuál es la actitud que toma David después. Dice, he pecado contra el Señor. Entonces, lo que está haciendo David es hablando lo mismo que Dios. Está diciendo, Dios, si vos decís de que esto fue un pecado grave y que lo vas a poner a la luz, está bien. Lo voy a aceptar. Porque yo he pecado y Dios tiene razón y yo soy el equivocado. Eso es lo que está diciendo David. Entonces, por eso Natán después le dice, el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. ¿Por qué? Porque David tuvo un reconocimiento público cuando Natán el profeta lo confrontó. David tuvo un reconocimiento público y él dijo públicamente lo mismo que dice Dios conforme a acerca de su pecado. Él dijo, yo he pecado contra el Señor. Pero no dijo, no es que le dijo a Natán, bueno, sí, veremos, ahí lo hablamos en privado, ¿viste? Y lo despidió y después fue en su habitación en privado, se sentó y adoró a Dios y oró a Dios y le dijo, Señor, tenés razón, yo he pecado. No, sino que cuando lo acusaron, él reconoció públicamente su pecado. Entonces, la confesión tiene una faceta pública. Si el pecado es público, la confesión debe ser pública. Es importante. No quiere decir que siempre que sea privado la confesión tenga que ser privado. No.
Pero si el pecado fue público, la confesión tiene que ser pública también. Aunque nos duela. Y a mí me pasa, sí, también. No es que solamente esto es para ustedes, es para todos nosotros. Si nosotros pecamos y nuestro pecado es público, nosotros tenemos que hacer una confesión pública. Y si nuestro pecado es privado, hay muchos casos en los que nosotros también tenemos que hacer una confesión pública. A lo mejor confesión a nuestros pastores, a veces confesión a nuestros esposos o esposas, ¿sí? Hay muchos casos. Tampoco es que uno va a ir a confesar, por ejemplo, si uno le envidió el auto al vecino, tampoco es que le va a ir a, vecino, disculpe, lo vengo a molestar un momentito, no le quería decir que me perdone porque le envidié el auto. No, tampoco tenemos que llegar a ese extremo así, ¿no? Pero el punto es este. Si nosotros estamos pecando públicamente, lo tenemos que confesar públicamente, y hay muchos casos en que aún los pecados privados del corazón también los tenemos que confesar. David hizo eso. Falló David en que él tenía que haberlo confesado antes que viniera el profeta a confrontarlo. Pero cuando vino el profeta a confrontarlo y sacó a la luz lo que él había hecho en las tinieblas, él a la luz reconoció su propio pecado y no lo ocultó. No es que dijo, no, yo no, habrá sido otro. Natán, te equivocaste, te confundiste de persona, me parece. No, él reconoció y dijo, yo he pecado contra el Señor. Entonces es importante. Y todas estas implicancias tiene la palabra confesar en este contexto. Primero y principal, número uno, es que decimos lo mismo que dice Dios. Número dos, implica arrepentirnos de nuestro pecado, dejar atrás nuestro pecado y hacer todo lo que está a nuestro alcance para abandonar ese pecado y ya no volverlo a cometer. Todo lo que podamos para no pecar más. Y tercero, tiene la implicancia de que nosotros tenemos que hacerlo público si corresponde hacerlo público. A veces requiere un poco de sabiduría o tacto cuando corresponde hacerlo público y cuando no, pero vamos a decirlo de esta forma. Nosotros no tenemos que andar tratando de buscar excusas para mantener en secreto nuestro pecado. Si nosotros estamos tratando de mantener en secreto nuestro pecado por algún motivo, entonces básicamente lo que estamos haciendo es vivir en tinieblas, lo cual representa una clara contradicción para la vida cristiana. Nosotros tenemos que tener la intención y el interés de no vivir en tinieblas, sino vivir en luz. Dejar de que la luz de Dios entre en mi vida, o sea, no mantener el pecado de nuestro corazón oculto, sino tratarlo de exponer, ¿sí? Para que nuestro pecado sea perdonado por Dios. Ahora, justamente, bueno, otro ejemplo más antes de seguir avanzando. El ejemplo de Zaqueo. Fíjense lo que hace Zaqueo. Capítulo 19, verso 8. Zaqueo era justamente un recaudador de impuestos. ¿Por qué era un pecado ser recaudador de impuestos? Eso no lo dije antes, pero lo hubiera querido decir. Era un pecado, o sea, por un lado estaba mal visto por la sociedad ser recaudador de impuestos, porque el recaudador de impuestos lo que era un judío o un israelita que le cobraba el impuesto a otros israelitas para dárselo a los romanos que habían invadido Israel. ¿Sí? Entonces, era mal visto ser recaudador de impuestos porque era como una especie de traición a tu patria y a tus conciudadanos israelitas, una especie de traición. Pero además de esto, porque muchos recaudadores de impuestos lo que hacían era exigir impuestos por demás y se quedaban con la diferencia. Le daban a Roma lo que le tenían que dar y se quedaban con la diferencia y se enriquecían a costa de sus hermanos. Entonces por eso era un pecado ser recaudador de impuestos. No porque ser recaudador de impuestos fuera pecado, sino fundamentalmente por las estafas que hacían. Y Zaqueo era un recaudador de impuestos. Pero fíjense lo que dice. Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Entonces, fíjense lo que está haciendo este Zaqueo. Zaqueo no solamente está reconociendo su pecado, sino que también está tratando de, o sea, por un lado lo está reconociendo públicamente, sino que también se está comprometiendo a una restitución, a devolver lo robado. Y es importante esto también, que está dentro de todo lo que podríamos englobar como lo que sería la confesión, ¿sí? Que hablábamos en 1 de Juan.
Buenísimo. Seguimos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, entonces fíjense lo que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces está diciendo, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero Dios nos va a perdonar ¿cuándo? Cuando confesemos nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, entonces recibimos perdón de pecados y somos limpiados de toda maldad. Es una promesa de alguna forma. Dios nos ha prometido limpiarnos de nuestro pecado cuando nos arrepentimos. Pero es importante, nosotros debemos confesarnos, arrepentirnos y confesar nuestros pecados, entonces recibimos perdón por nuestros pecados. Fíjense de que esto está asociado con el versículo 7, que fue el final de lo que hablábamos hace 2 semanas, que dice que si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y entonces la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Está todo asociado, ¿sí? Fíjense, el que no es creyente, ¿cómo anda? Anda en tinieblas. Si anda en tinieblas, se engaña a sí mismo. Si anda en tinieblas, dice que no tiene pecado, no reconoce su pecado. Si anda en tinieblas, entonces su verdad no está en él. Está todo asociado. En contraste, el creyente, ¿qué hace? El creyente anda en luz. Como anda en luz, tenemos comunión unos con otros. Como andamos en luz, su sangre nos limpia de todo pecado. Como andamos en luz, confesamos nuestros pecados y somos limpiados y perdonados. Está todo asociado, no hay forma de separarlo. Hay una única separación. Están los incrédulos que andan en tinieblas y que no reconocen su pecado y no lo confiesan o lo minimizan, y tenemos los creyentes que andan en luz, se esfuerzan por andar en luz, cuando andan en tinieblas se arrepienten de sus pecados, lo confiesan, piden perdón a Dios y son perdonados por Dios. Dos clases de personas, nada más que 2 clases de personas. Continúa diciendo, vamos a ver un versículo primero, vamos a ver un versículo. Fíjense lo que dice Proverbios 28:13, fíjense. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esta es la idea. El que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y los abandona, entonces halla misericordia. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, no de encubrir nuestro pecado, sino confesarlo y entonces encontramos la misericordia de Dios. Ahora, también es importante esto, de a veces que nosotros pecamos, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y después nosotros nos seguimos cargando toda la vida, nos seguimos culpando durante toda la vida. Y eso tiene que ver más con otra cosa, tiene que ver con nuestras emociones con respecto a nuestro pecado. Pero sí es importante entender esto. Si nosotros nos arrepentimos y tratamos de cambiar de verdad y los confesamos nuestros pecados delante de Dios, Dios nos perdona nuestros pecados. Ya no hay más, ya no queda más lugar para que Dios no nos perdone. Si yo pienso que Dios no me perdonó mi pecado, un pecado del que yo ya me arrepentí, si pienso que Dios no me perdonó, lo estoy haciendo mentiroso, estoy diciéndole, no sos fiel para perdonarme. Si me arrepentí de mi pecado y pienso que Dios no me perdonó, estoy diciendo que Dios no está cumpliendo su promesa de perdonarme cuando me arrepienta. Entonces, es importante esto, ¿sí? Entonces, si yo me arrepiento de mi pecado y me esfuerzo por cambiar, si no es un arrepentirme, decir, sentir una tristeza y mañana hago lo mismo y no me interesa. No, es realmente tener esta intención de cambiar, sincera, ¿sí? Y con actitudes concretas. Pero si tengo esa actitud, entonces ya no puedo seguir cargándome con el sentimiento de culpa, porque si no, entonces lo estoy haciendo el mentiroso, estoy diciéndole que él no va a cumplir su palabra de perdonarnos, ¿sí? El perdón de Dios para con nosotros
O sea, el perdón de Dios para con nosotros depende únicamente de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero si nosotros nos arrepintamos, no depende de más nada. Entonces es importante que nosotros tenemos que tener eso bien en claro. Porque todo el resto, o sea, depende obviamente del sacrificio de Cristo y depende de que nosotros nos arrepintamos. El sacrificio de Cristo ya está hecho, está consumado. Ahora queda que nosotros nos arrepintamos. Si nosotros nos arrepentimos, la fidelidad de Dios hace que Dios nos perdone. Entonces, no depende de más nada. Entonces, por eso, si yo confieso, me arrepiento de mi pecado y todavía no me siento perdonado, lo estoy haciendo Dios mentiroso. Y de hecho, me voy a tomar, 5 minutos más en este punto porque es importante. Yo distingo entre dos clases de culpa, ¿sí? A veces se habla mucho de la culpa, ¿sí? La culpa, ¿sí? Ahora, hay dos clases de culpa, o la palabra culpa la usamos en dos sentidos diferentes. Por un lado, el sentido técnico y por otro lado, el sentido emocional. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona roba algo, ¿sí? Y lo descubren, lo enjuician, ¿sí? Y está delante del juez, legalmente él tiene culpa. ¿Eso qué quiere decir? De que es responsable del error cometido o del acto ilegal que cometió y tiene culpa delante del juez y delante del Estado. Entonces, cuando el Estado lo condena por su culpa. ¿Y la culpa qué es? La culpa es que fue el ejecutor, fue el que hizo el error, fue el que cometió el error. ¿Sí? Entonces es una cuestión técnica, real. Ahora, si la persona se siente totalmente bien por eso, por ejemplo, hay personas que son como, bueno, se me fue el nombre psicológico ahora, ¿no? Pero personas, por ejemplo, que matan a otros y no sienten ni siquiera, no sienten nada, no sienten culpa, no sienten nada, ¿sí? Esa persona, aunque no sienta nada, tiene culpa igual, porque la culpa no depende de su sentimiento. Cuando va delante del juez, el juez dice es culpable y lo llevan a prisión, ¿sí? Y le dan su condena porque es culpable, aunque no sienta nada. Entonces, la culpa es, primeramente la culpa es una cuestión técnica que tiene que ver con que soy el que ejecutó algo ilegal o que hizo algo que no debía haber hecho, ¿sí? Tiene una cuestión técnica. Entonces, cuando nosotros pecamos, somos culpables delante de Dios aunque no sintamos nada, ¿sí? Somos culpables delante de Dios, punto. Aunque yo me sienta muy bien con lo que hice, ¿sí? Entonces es importante entender esto, que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, lo que estamos haciendo es que Dios nos quita la culpa real, no nos hace más responsable por la culpa. Ya no somos legalmente más culpables. No es que no hayamos cometido el pecado, es que ya Dios no nos va a cargar con la culpa a nosotros, no nos va a hacer más responsable legalmente en el trono de Dios por esos pecados cometidos porque nos arrepentimos de nuestro pecado. Ahora, el sentimiento de la culpa, que no es una cuestión técnica, solamente es un sentimiento, es una emoción que está en el corazón, no tiene en realidad nada que ver con la culpa realmente. El sentimiento de la culpa tiene que ver con una emoción. Hay personas, por ejemplo, que hacen algo que no está mal, que está totalmente bien, y se sienten culpables por lo que hicieron. Se sienten culpables por algo que no son culpables. Por otro lado, hay personas que son culpables por cosas y no sienten ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de culpa. Entonces ahí podemos ver de que el sentimiento de culpa no tiene nada que ver con la culpa real delante de Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver. El sentimiento de culpa es algo que tiene que ver con nuestras propias emociones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, Dios ya no nos hace más responsables, no nos hace más culpables por nuestros propios pecados, sino carga más la culpa real, técnica sobre nosotros. ¿Sí? Ahora, si después de eso yo me sigo sintiendo culpable, eso es simplemente una emoción del ser humano. ¿Sí? Pero nuestra emoción lo que está implicando es que no confío que Dios verdaderamente me perdonó. Entonces, hay dos opciones, una de dos. O eso es una evidencia de que en realidad nunca me arrepentí de verdad, o si no es simplemente una falta de fe de que Dios me pueda perdonar de verdad.
Entonces, llegado el caso, si nosotros pedimos perdón por algo y nos seguimos sintiendo culpables, lo que yo intentaría hacer es revisar mi corazón a ver si de verdad me arrepentí. Si de verdad me arrepentí, entonces ya me tengo que olvidar porque ya Dios no me hace más culpable y no tengo necesidad de hacerlo a Dios mentiroso o de creer que Dios es infiel para no perdonarme. Buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque creo que profundizamos bastante en algunas cositas. ¿Todo bien? Ok, buenísimo. Bien, entonces después sigue diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este es el punto, ¿sí? Si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces lo estamos haciendo a él mentiroso. Vamos a ver, Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir esto? La respuesta es que nadie puede decirse a sí mismo que ha limpiado su corazón. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta y engañan de continuo con su lengua. Entonces, el punto es que no hay ninguno que no pueda, que pueda decir de que no tiene pecado. No hay ninguno. Todos somos pecadores y lo tenemos que reconocer. Y después, fíjense, Santiago 3:2, fíjense lo que dice. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Acá lo que está diciendo es, podés ser en tus actitudes, en lo que haces, en tus obras, puedes ser impecable, pero seguramente no vas a ser impecable en lo que vos decís, en las palabras de tu boca. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que no tropiece con lo que dice, con lo que dice. Si hay alguien que no tropieza con lo que dice, porque esa persona es perfecta, ¿sí? Entonces, está implicando decir que aún tenemos que tener cuidado con los pecados más pequeños, aún de las cosas que decimos, porque también son pecados delante de Dios. Y eso a nosotros nos hace pecadores también. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos aún en ese aspecto. Nadie puede decir que no tiene pecado. Nosotros tenemos pecado, somos, algunas veces preguntamos, ¿somos pecadores o tenemos pecados? Y es una pregunta medio como tramposa, ¿sí? Para ser claros en este aspecto. Nosotros éramos pecadores antes, porque vivíamos en pecados, éramos hijos de pecado, éramos hijos de Satanás. Desde que nos hemos arrepentido, Dios nos libertó del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, como decíamos antes, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado. Pero sí seguimos pecando, ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando nuestras vidas sean transformadas y nuestros cuerpos sean glorificados, estemos en la presencia de Dios, sea en el cielo cuando pasemos por la muerte o en su segunda venida cuando nos encontremos con Él, que vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a ser transformado. Mientras tanto, nosotros seguimos pecando, pero no somos esclavos del pecado. Entonces es medio tramposo decir si somos pecadores o no somos pecadores. Es medio tramposo porque se puede entender de varias formas diferentes. El punto es que si estamos en Cristo, no somos esclavos del pecado, pero sí seguimos pecando. Antes éramos pecadores esclavos del pecado. Ahora somos pecadores santificados por Dios. Y ya Dios no nos ve como pecadores, nos ve como santos. Pero no nos ve como santos porque nosotros ya seamos santos, sino nos ve como santos por la obra que Cristo hizo en nosotros. ¿Okay? Sé que esta pregunta la tenían, así que de paso quería tratar de responder para que no queden dudas en este aspecto. Bien, entonces, ¿qué enseñanza nos queda para nosotros ahora? Nos queda que realmente nosotros debemos meditar en nuestro corazón. Y por un lado reflexionar y decir,
¿Estoy en tinieblas o estoy en luz? ¿En qué áreas estoy en tinieblas en mi vida? ¿En qué áreas? Porque hay áreas, seguramente hay áreas. Todos tenemos áreas en las que tenemos que llevarla a la luz, ¿sí? Y si andamos en tinieblas en estas áreas, ok, ¿cómo podemos hacer para verdaderamente arrepentirnos y confesar nuestros pecados en esas cosas en las que andamos en tinieblas en nuestro corazón? Llevarlas a la luz, ¿sí? Recuérdense, el hombre pecador ama las tinieblas. El hombre creyente, el que cree en Cristo, odia las tinieblas y viene a la luz, ¿sí? ¿Por qué el hombre pecador está en tinieblas? Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Fíjense. A ver, vamos a buscar el título. Bueno, lo perdí. A ver. A ver, lo perdí de vista. Ya lo encontramos. Un momentito. Juan 3:20. Aquí estamos. Me faltaban 2 capítulos. Fíjense lo que dice. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas o no sean reprendidas, dice otra versión. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No está diciendo que todas nuestras acciones son buenas. Está diciendo de que si nosotros tenemos pecado, vamos a la luz porque queremos mostrar delante de Dios que nosotros queremos a Dios, que queremos que realmente que Dios transforme nuestra vida y llevamos y limpiamos nuestra vida, limpiamos nuestro corazón. Entonces, realmente eso sería la enseñanza fundamental del día de hoy. Es que si hay tinieblas en nosotros, las confesemos, nos arrepintamos de nuestras tinieblas, le pidamos perdón a Dios y luego entonces nos quedemos tranquilos porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no depende de nada más. Si nosotros los confesamos de corazón y hacemos todo lo posible para apartarnos, entonces nuestros pecados serán perdonados por Dios. Bueno, hasta aquí, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar o preguntar. No, que estuvo muy bueno toda la explicación y por ahí a lo mejor uno busca una profundidad como Romano, otros libros, Corintios o cosas así. Este es un libro, son cartas muy simples, pero como vos lo explicás, nos lleva a entender, porque nos olvidamos de estas pequeñas y grandes cosas, ¿no? De que por ahí nos creemos justos, nos creemos pecadores, que somos justos o que no somos pecadores, y nos lleva a refrescar, ¿no? Que todos los días debemos luchar contra el pecado, reconocer que somos débiles, pero que Cristo es el que nos hace fuertes, ¿no? Está muy bueno. Amén. Sí, sí, Y sí, lo que perdón, yo dale. tengo por ahí, último, ¿no? Eh, que yo lo he leído bastante, no me lo han dicho, pero sino que yo lo he leído, que eso por ahí, el hecho de que seamos pecadores o de que seamos débiles, no nos justifica o no nos da derecho para ser pecadores. Eso justamente. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Bueno, fíjense que hay como un debate, ¿no? Entre algunos dicen que es preferible, si enseñar teología o enseñar práctica, enseñar vida cristiana. Y algunos lo ven como una dicotomía, como son dos cosas opuestas, como que tiene que ser una cosa o la otra.
Y eso verdaderamente no es así, eso es un error grave, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que enseñar es teología que tiene un impacto práctico, porque toda la teología tiene un impacto práctico. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es enseñar teología. ¿Por qué? Porque esa teología es nuestra vida práctica, no hay otra cosa. Si yo estudio teología, ¿por qué? ¿Qué significa teología? Estoy estudiando de que somos pecadores, eso es teología. Estoy estudiando de cuál es nuestra posición delante de Dios. Estamos estudiando bajo bajo qué principios o por qué que Dios nos perdona, ¿sí? En qué condiciones nos perdona. Todo eso es teología, pero todo eso nos lleva al impacto de la vida diaria, es decir, de saber que esa teología es la que a mí me tiene que llevar a confesar mis pecados, esa teología es la que a mí me tiene que llevar a vivir en luz, esa teología es la que me tiene que llevar a realmente buscar agradar a Dios. No hay separación entre teología y vida práctica, es todo lo mismo. Lo que pasa es que hay veces que uno se olvida de la práctica cuando estudia teología o se olvida de la teología cuando trata de aplicar las cosas en la práctica, pero en realidad no son cosas que deberían ser separadas, al contrario. Entonces, es como que simplemente estamos tratando de buscar diferentes aspectos en que vamos enseñando. Quizás otras clases han sido un poquito más abstractas y estas están tratando de ser un poquito más prácticas, pero estamos hablando sobre la misma teología que nos muestra que solamente hay dos clases de personas, que nos muestra, bueno, todo lo mismo que vimos en Romanos. Bueno, es básicamente la misma enseñanza. La palabra de Dios es profunda y es práctica también. Muy bien. Buenísimo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna otra pregunta o algo? Bueno, oramos al Señor entonces. Gracias, Padre Señor. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque tu palabra es maravillosa, porque tu palabra nos ministra, nos enseña. Gracias, Señor, porque nos ayudas a reflexionar por medio de esta palabra. Señor, aún a mi propia vida me ayudas a reflexionar, Señor, de mis propios errores, Señor, de mis faltas, de mis pecados. Señor, te pido que también ayudes a mis hermanos, a también que ellos también puedan reflexionar en sus errores y pecados, Señor, y que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de ti y ser transformados por ese conocimiento que realmente ese conocimiento nos lleve a vivir una vida como te agrada a ti, Señor, que no sean simplemente lindas enseñanzas, sino que realmente las podemos poner por obra. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, en este fin de semana que se acerca, Señor, guíalos y ayúdalos a seguirse sumando cada jueves para seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te queremos poner en primer lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y